Bienvenidos a Matemáticos. Su profe Henry Cox Figueroa les saluda. Hoy vamos a trabajar con un tema de vectores que corresponde al ámbito de la física. Vamos a responder estas dos interrogantes, vamos a desarrollar estos dos ítems que se están planteando con respecto a estas dos gráficas, a la gráfica A y a la gráfica B. Vamos a ver qué es lo que se nos está pidiendo. En la figura A, esta es la figura A, ¿cuál es el valor del ángulo tita que el vector B forma con el eje OX? Este es el eje OX. Y también pues pide determinar la magnitud BX, es decir, de la componente BX. Tener en cuenta pues que todos los vectores tienen su componente en X y su componente en Y. Pero aquí hay una particularidad, ojo con lo que voy a decir. Existe aquí una particularidad con respecto a esas componentes porque aquí tenemos un vector que tiene pues una dirección horizontal que es paralelo al eje X, y acá tenemos un vector que es perpendicular al eje X, y eso hace de que en algunos casos tengan el valor de la componente sea cero o no. Entonces ya vamos a ver eso, pero les dejo sentado eso para que lo vayamos visualizando, para que vayamos viendo eso. ¿Y qué es lo que se pide acá en este segundo ítem? Que contestemos las preguntas formuladas en el caso anterior, pero ahora para la figura B. Muy bien, entonces una vez que hemos planteado el problema, una vez que estamos analizando el problema, ahora sí vamos a responder qué es lo que está preguntando esta primera parte. ¿Cuál es el valor del ángulo tita? Por lo tanto, pues vamos a determinar ese ángulo tita de la siguiente manera. Pues el ángulo tita sería igual ¿a cuántos grados? Vamos a hacer el siguiente análisis. A ver, esta es la figura A y el ángulo, el vector tiene una dirección y un sentido. Bueno, tiene una dirección está dirigido hacia el este, y pues va de izquierda a derecha. Muy bien, eso es lo que se trata con respecto a este vector. Tiene un desplazamiento de 15 centímetros. Muy bien. Ahora, el ángulo. ¿Cuál es el ángulo que forma con el eje OX? Este es el eje OX. Y este ángulo que está aquí, este es el vector. Como es paralelo a este eje, pues estaría formando un ángulo, ojo, ¿de cuántos grados? De 0 grados, porque si se estaría inclinando un poquito por acá, ya va 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 90, aquí 90 y sigue 100, 110, 180 grados, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Correcto, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el ángulo que se forma? Pues es de 0 grados. Ese es el ángulo que se forma con respecto a la horizontal, con respecto al eje OX. ¿Y qué más nos pide? Pues nos pide que determinemos la componente en X. Y ojo aquí, pues decía que existían particularidades. ¿Cómo? Como el como el vector se dirige hacia la derecha, como este vector se está dirigiendo hacia la derecha, ¿qué significa? Pues significa que es totalmente horizontal, y significa pues que el módulo es igual a qué. A ver, vamos a pensar. El módulo es igual al mismo valor del módulo del vector. El módulo de la componente en X es igual al mismo valor, ojo, el módulo de la componente en X es igual al mismo valor del módulo del vector. ¿Por qué razón? Porque no existen aquí componentes en Y. Y la componente en X sería lo mismo, es decir, que sería 15 centímetros, porque cuando tenemos el caso de que está inclinado, por decir, un vector que tenga esta dirección, pues tiene una componente en X, por decir aquí BX, y tiene una componente acá BY. En este caso, no existe eso. ¿Por qué no existe? Porque el vector es totalmente horizontal, por lo tanto, y la componente en X es igual al mismo valor del módulo del vector. Ahora, vamos a ver qué sucede por acá con estos mismos criterios que se está preguntando. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Vamos, asimismo, pide calcular tita y también pide calcular la componente. La componente, pues, pero ahora pues sería, a ver, conteste las preguntas formuladas en el caso anterior para la figura B. Es decir, que también está pidiendo calcular la componente en X. Muy bien. Entonces, veamos cuál es el ángulo que está formándose aquí. Pues este ángulo que se está formando entre la horizontal y este vector, pues es un ángulo de 90 grados. Aquí se está formando un ángulo de 90 grados. ¿Cuál es ese ángulo de 90 grados? Este es el eje OX, y aquí se forma un ángulo de 90 grados. De 90 grados. Es un ángulo, sí, de 90 grados. Y pues ahí dejamos representado. Este valor es de 90 grados. Ahora, ¿cuál es la componente en X? Y vuelvo pues a
indicar lo que ya había expresado. Cuando existe una inclinación, supongamos que aquí existiera, tuviéramos tuviéramos un vector y pues ese vector B tiene una componente aquí que sería Bx. Tenía una componente Bx y pues tiene una componente acá pues que es By. ¿De acuerdo estamos? Entonces, eso es para una referencia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Pues aquí lo que va a suceder es lo siguiente, pues que no existe componente horizontal, porque este es un vector que está totalmente perpendicular a 90 grados. También aquí lo que va a pasar, y no se nos está preguntando, es que 15 centímetros es el módulo del vector. La componente en Y es también igual a 15 centímetros como acá, que pues la componente en X fue 15 y el vector tiene un módulo también de 15 porque es horizontal. Aquí la componente en Y es 15, al igual que el módulo del vector que también es 15. Pero eso no se nos está preguntando. ¿Qué es lo que se nos está preguntando? La componente en X, y ese valor, pues como no existe, es 0 centímetros. 0 centímetros sería ese resultado. Hemos de esta manera pues dado respuesta a estos dos tópicos con respecto a estos dos casos A y B de vectores. Y pues como siempre para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos temas de física, específicamente vectores, pues estoy seguro que serán de utilidad en sus actividades académicas. Antes de despedirme, quiero pedirte que dejes un like, un comentario y te suscribas si no lo has hecho. Se cuidan bastante.